parece que cada vez hay más consultas por asma y cada vez padecemos más asma. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con el cambio de vida que hemos sufrido en los últimos 200 años, abundando más sobre todo en los últimos 50, 60 años, en el que ha cambiado nuestra relación con el entorno. Hay dos motivos. Primero, hemos cambiado los primeros años de vida que educan nuestro sistema inmune. Y segundo, a lo largo de la vida hemos cambiado la forma que tiene nuestro epitelio, el tapiz de nuestros bronquios, de recibir el aire que respiramos. Respiramos aire un poco más polucionado, con alergenos más potentes. Hemos cambiado también nuestra fisonomía. Hay asmas que se asocian a la obesidad. Entonces hay una serie de sustancias que se depositan o que alteran el microbioma del tapiz, que es el bronquio, que genera una inflamación que según qué edad de la vida va a generar un tipo de asma, y al final todo este cambio de los últimos 50-60 años nos viene a dar más alergias y más asmas. Doctora. Estamos además en relación con más frecuencia con productos tóxicos que inhalamos. Eso es consecuencia también de la evolución natural de la sociedad. Es cierto que ahora los productos de limpieza que se utilizan tienen tóxicos que pueden dañar el epitelio pulmonar. Es cierto también que además dentro de las ciudades hay determinadas industrias o determinados contaminantes que pueden producir mucho daño, y sobre todo en el entorno más urbano lo que nos encontramos son los componentes de la combustión de los coches, que realmente está absolutamente demostrado que cuando aumentan las crisis de asma, por lo cual todo eso produce un daño que desde muy pequeñito estamos expuestos y que va condicionando nuestra respuesta a medida que nos hacemos adultos. Y ahora vamos con todo eso. Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91 o el WhatsApp si quieren hacer su consulta a través del móvil por este método, 660 37 3930. A mí me llamó poderosamente la atención el dato de mortalidad que hay por asma, que no sé si es mucho o poco, pero en 2017 registraban casi 1.200 personas muertas por asma en nuestro país. Sí. A mí me pareció una cifra elevada. Bien, yo creo que lo que ocurre es que hemos pensado que estaba el asma bien tratado, tenemos fármacos para controlarlo, pero bueno, hay distintos factores que tienen que ver con la adherencia, con la falta del diagnóstico, que hace que todavía sucedan muertes por asma. Son tres al día en nuestro país. Sí, fíjate que estamos hablando de alrededor de más de 1.000 muertos, de los cuales prácticamente el 90% son mujeres. Anda, sí. ¿Afecta a más mujeres que a hombres? Sí, porque en el sistema inmunológico, a medida que vas creciendo, hay ciertas células que se ven potenciadas por los estrógenos y se ven, digamos, tranquilizadas por los andrógenos, ¿no? Entonces el asma es más frecuente en el niño, la edad infantil, en el varón, pero a medida que va avanzando la vida, el asma se hace más frecuente en la mujer. La mujer tiene una serie de comorbilidades a partir de los 50, 70 años, que son ese punto de pico de muerte por asma. Hay dos picos de muerte por asma. Un pico que está en los adolescentes mal controlados alérgicos, que se exponen de una manera exagerada a un alergeno sin haber estado controlados, digamos, asmas teóricamente leves que pueden morir en ese punto, que por suerte son menos, y en nuestro país tenemos una buena sanidad y son mínimos. Pues esos anglosajones sí que salen un poco en la prensa, tienen un modo de sanidad diferente al nuestro, y luego tenemos ese pico de esa mujer a partir de los 60 años, con asma, con comorbilidades, probablemente con insuficiencia cardíaca, con datos de asma de mal control, que es ese otro pico de muerte. Claro, pero a mí lo que me preocupa también, doctores, es que el 50% de los casos de asma no están diagnosticados. Es decir, que hay un montón de población, estamos aquí, muchos, que a lo mejor podemos tener o desarrollar asma, ustedes en su casa, y no lo sabemos. ¿Qué síntomas vamos a notar? ¿Cuándo tenemos que hacernos unas pruebas para saber si podemos tener algún tipo de alergia? Bueno, yo creo que lo fundamental cuando hablamos de infradiagnóstico es la poca concienciación y el poco conocimiento, así como en general, que tenemos muchas veces de las enfermedades frecuentes. Es decir, muchas veces minimizamos los síntomas y nos parece que esto puede ser un catarro, o es que estoy más gordo y es que yo respiro peor porque he engordado. Es decir, tenemos la tendencia a justificarlo todo porque ninguno queremos estar enfermo, y el asma al fin de al cabo es una enfermedad crónica y supone asumir que tengo una enfermedad que necesito controlar, que necesito seguir. Entonces eso es un factor bastante determinante del infradiagnóstico, pero hay tres síntomas bastante simples a la hora de consultar. Vamos a apuntarlos todos claramente. Sí. La tos, que es la tos recurrente normalmente, suele ser una tos bastante espástica y aparece en determinados momentos tanto por exposición como por sobreesfuerzo, el ejercicio o incluso con la risa. La sensación de falta de aire, voy a hacer algo y noto que
el aire no me entra, como que tengo algo cerrado en el pecho y el aire no entra. Y por último, los ruidos respiratorios. No es normal hacer ruido al respirar. Cuando alguien respira y tiene pitos, una orquesta, hay muchos pacientes que dicen, es que me tumbo y tengo una orquesta. Bueno, eso no es lo normal. Esos 3 síntomas deben ser guía, además de todo lo acompañado con lo que es las alergias, las diferentes manifestaciones de la alergia, las alteraciones cutáneas, la rinitis, las molestias oculares, que deberían hacer consultar a un profesional para que nos oriente si lo que tenemos es asma. El 10% de los niños tienen asma, es un porcentaje también muy alto. Tú me decías, ¿hay que hacer pruebas? Sí. ¿Cuándo tenemos que hacer pruebas a un niño? ¿Qué tipo de pruebas se van a hacer? Bueno, primero en el diagnóstico del asma, como ha comentado la doctora, lo importante es, en aquellos pacientes que podamos hacer bien la función pulmonar, porque en niños pequeñitos no siempre es fácil, es determinar que la enfermedad existe. Y eso, aparte del diagnóstico clínico, está un diagnóstico de la función respiratoria. Es decir, tú tienes que hacer una espirometría para detectar la enfermedad. Luego, siempre hay que hacer una búsqueda etiológica. Cuando hablamos de búsqueda etiológica, no solamente son las pruebas alérgicas, sino es ver tu entorno, tu ambiente, si tienes otras comorbilidades, si tienes problemas del estómago, que el ácido te quema, si tienes sobrepeso. Las pruebas alérgicas son fundamentales y son rentables en cualquier época de la vida. Lo que ocurre es que, como he comentado antes, el asma no siempre tiene un condicionante principal alérgico en todas las edades. En los primeritos años de vida, en este 0-3 años, muchas veces es un asma que está condicionado porque voy a ser alérgico, pero todavía no estoy sensible a nada. Es un asma, sobre todo, por infecciones víricas. A partir de 3 años en adelante, sería un punto en el que puede ya sospecharse que puede haber una influencia alérgica. Desde luego, desde los 6 en adelante, desde los 6 prácticamente al resto de la vida, y sobre todo en esa edad infanto-juvenil, pongamos que prácticamente en toda la edad laboral de las personas, es necesario hacer un estudio alérgico si aparecen estos síntomas. Es cierto que disponemos de medicación que lo controla, pero necesitamos intentar indagar todos los factores que condicionan. Y la alergia es un factor que en esta edad de los niños afecta prácticamente el 80% de la... Pero yo no sé si esto es de vital importancia, darse cuenta o hacer bien esas pruebas para luego evitar el asma, o el asma va a aparecer siempre. A ver, es que el asma es una enfermedad crónica, es decir, que puede tener momentos de mucha presencia de síntomas y momentos de menos síntomas. El que la tiene la va a tener. Pero si somos asmáticos, somos asmáticos. O sea, no viene por algo, no se puede... Sí, hay causas desencadenantes, pero tú tienes que tener una predisposición. Es muy difícil, salvo por toxicidades pulmonares muy graves, y ya estaríamos hablando de otras cosas, que estemos hablando de asma sin una predisposición. De hecho, en los niños siempre les preguntamos a los padres si ellos son alérgicos, es decir, si hay una predisposición conocida a desarrollar la enfermedad. Entonces, lo que pasa es que lo importante es hacer un diagnóstico correcto, es decir, que no nos equivoquemos etiquetando solo con los síntomas a alguien de asmático y que tenga otra enfermedad que requiriese otros tratamientos, porque si no, podemos estar tratando de algo que no tienes, y los tratamientos que damos para el asma, como todos los tratamientos, son muy seguros, pero tienen algunos efectos secundarios. Entonces, si no los necesitas, es mejor no tomarlos. Exacto. Por eso es la importancia de las pruebas de función pulmonar. En el asma sí que hay ciertos tipos de asma muy puramente alérgicos en una determinada etapa de la vida que podríamos controlarlos con la inmunoterapia. Es decir, si tú eres capaz de seleccionar muy bien qué alergénico influye, sí que es cierto, por eso es, por ejemplo, en la frecuencia del asma, la prevalencia de asma en la edad infantil, estamos hablando del 10%, en la edad entre los 18 y 44 años estaríamos hablando del 9%, y en la edad global de los adultos estaremos hablando alrededor del 6%, 5 o 6%. Es decir, hay asmas que espontáneamente remiten o que se pueden tratar. Entonces, sí que es cierto que hay una ventana de oportunidad de tratamiento que son en la edad infanto-juvenil, en asmas puros alérgicos, que todavía no han sufrido esto de toda la vida de otra serie de condicionantes que afectan al epitelio respiratorio, a la mucosa, y que hay bien seleccionados, y estamos en una zona que sí que es más fácil, porque tenemos una zona donde el asma alérgico es bastante puro por los pólenes, igual que hay zonas donde hay asma muy puro por ácaros, que ya las guías nos están diciendo puedes intentar vacunarlo porque puedes modular la enfermedad y sí que puedes convertir y mejorar los síntomas o evitar la progresión de una rinitis a un asma. Eso también lo que nos pregunta, perdona que os interrumpa, María Sagrario. Ella es de Carpio y ella dice que tiene asma
y también tiene estenosis pulmonar. No sé si lo estoy diciendo bien. Uy, estenosis pulmonar o fibrosis pulmonar. La mujer es ha que no dicho- es lo... Eso que no es lo mismo, estenosis. sí. Estenosis. Estenosis pulmonar. Bueno, Vale. puede ser una estenosis de Claro, la arteria dice, pulmonar. ¿qué relación puede tener la estenosis? A ver, sí, lo que está hablando es una estenosis pulmonar como una lesión en un vaso, que es o sea, el corazón manda la sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Ahí lo que podemos hacer es que el corazón se sobrecarga porque la sangre, como tiene una especie de circulito, de tapón, la sangre va a salir y no puede y se sobrecarga para atrás, y lo que acaban produciendo es una disfunción del corazón que hace que el pulmón tenga un poco más líquido de lo habitual. Eso da sintomatología similar a la del asma, de hecho la hemos conocido otras veces como asma cardial, pero no es asma. pero realmente eso no es un asma. Entonces podría tener relación si el concepto es correcto y lo que tiene es una estenosis pulmonar, pero en principio podría tener que ver Sí que la tiene, directamente ella la con tiene, su la problema, estenosis. pues entonces tiene que ver más con su Con un problema problema cardíaco que con un el problema asma. estrictamente pulmonar que llamaríamos asma. O sea, que está más relacionado con un problema cardíaco que con el problema del asma. Salvo que para nos lo hubiera sepas, dicho Agrario. fibrosis. Claro. No, estenosis. Pues esa estenosis se llama... Es estenosis. El clásico lo llamaba asma cardíaca. Asma cardíaca. Bueno, asma pues cardíaca. ya estamos diagnosticados. Fíjese, yo, por mi ignorancia, cada vez que oigo la palabra asma, pienso mentolín, tiquitín y se va. Y mucha gente se automedica, sí. Entonces vamos a poner los puntos sobre las IES sobre este asunto también. Sí. Es muy importante porque tenemos dos tipos de medicamentos. Sí. Tenemos medicamentos que nos curan el momento agudo, pero realmente no nos curan lo que nos pasa mañana. El Ventolin es un tratamiento que llamamos de rescate. Te va a ayudar a respirar en ese momento. Pero lo que nos está diciendo es que tu bronquio no funciona bien. Y que Claro. si tu bronquio no funciona bien, lo que necesita es quitar un proceso inflamatorio que hemos dicho que se produce, bien sea alérgico, bien sea por lo que sea, y ese proceso inflamatorio necesita otro fármaco, que son fármacos que llamamos corticoides inhalados. No tengamos miedo a los corticoides inhalados, que no tienen ningún problema y que necesitan administrarse de forma continuada durante un tiempo a veces prolongado para disminuir la inflamación. Tomar Ventolin solo es un error porque además no nos está tratando el asma de base, puede estar incluso engañándonos. Incluso cuando en épocas en otros países salieron tipos de Ventolines de larga duración, casi incrementó la mortalidad de asma, porque la gente se quedaba engañada con que se estaba tratando y faltaba realmente el Claro, tratamiento. a mí me pasó una vez con la niña que la llevé al pediatra, por lo que tú estás diciendo, para que no les pase a ustedes. Yo le había dado el Ventolin y yo no estaba segura si tenía algún problema, se le había agarrado el catarro al pecho y me dijo, pediatra, no, porque el Ventolin me puede enmascarar Eso es. cuando yo escucho a la niña que haya un problema respiratorio en las vías bajas. Bueno, O sea lo que- importante es diferenciar, como ha dicho el doctor, los dos grupos de fármacos. Hay fármacos que controlan y fármacos que alivian, que son los de rescate. Los que alivian te hacen sentir mejor, pero no controlan la enfermedad sigue su curso natural. Es decir, Y lo- Ventolin alivia. El Ventolin alivia y luego el que controla son los corticoides, que como bien dice no hay que tener ningún miedo al corticoide, Claro, el llevamos corticoide nos asusta años y siempre. años utilizándolo, las dosis son Pero son inhalados. ajustadas, son inhalados, el depósito es pulmonar, pasa muy poquito a la sangre, pasa, pero muy poquito, y luego los broncodilatadores, igual que el Ventolin, pero de larga duración, que se toman pautados cada X tiempo. De ahí la importancia en el asma de hacer bien los tratamientos. Porque si no se hace bien un tratamiento, ¿en qué deriva? Pues normalmente lo que deriva es en muchos más síntomas de los que uno debería tener, un impacto realmente en tu vida, porque te condiciona tu vida normal, el poder hacer deporte, el poder incluso tu actividad laboral en el caso de un adulto, en los niños las actividades escolares, y sobre todo aumenta el riesgo de desestructurar hasta tal punto la vía aérea que a largo plazo hagamos una obstrucción crónica, algo que no revierte. En el asma, si damos medicamentos, la obstrucción normalmente es reversible y podemos volver a una función pulmonar normal. Si dejamos y hacemos las cosas mal, aparte de poder tener un montón de eventos entre medias, muchas agudizaciones, mucha de la mortalidad que hablábamos antes es por esto, porque solo utilizo medicación de rescate, pero el asma va a peor, a peor, a peor, y producimos un daño pulmonar de forma crónica, lo cual es para la vida de las personas sí que realmente empieza a tener importancia porque cada vez tenemos menos margen de mejorarlos cuando llegamos a ese punto. Perfecto. Totalmente. Además, decíais asma por pólenes, asma por ácaros, asma por hongos y asma por alimentos. Sí. Es decir, que a lo mejor esa parte Así tampoco la es. gente la desconoce. ¿Qué alimentos nos pueden Yo provocar eso lo asma? desconozco, desde luego. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es dos perfiles de pacientes. Hay un perfil de pacientes que son los niños alérgicos graves a alimentos, que algunos de ellos tienen crisis, lo que yo llamo asma anafiláctico, que tengo yo como definido, ¿no? Gente cuya reacción
alérgica más grave va con un asma. Entonces, esto sucede en la edad infantil precoz, entre 0 y 4 o 5 años, en niños muy alérgicos a leche, muy alérgicos a huevo, muy alérgicos a pescado, sobre todo. Cualquier reacción anafiláctica grave de gente muy sensibilizada puede tener, aparte de tener una gran urticaria, puede tener una crisis de asma fuerte. Y luego están otros asmáticos por alimentos, por inhalación. Entraremos dentro incluso de los ocupacionales. Gente que es alérgica, por ejemplo, y es cocinera y tiene alergia a los vapores de pescado. Fíjate. O los vapores de marisco, que también si lo ingiere se va... te puede dar, sí, porque hay alérgenos que mantienen su capacidad de dar alergia aunque estén cocinados. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los pescados tendría. Entonces tienes como dos perfiles. Niños probablemente muy alérgicos, anafilácticos, cuya manifestación principal es el asma grave. De hecho, algunos podemos utilizar medicamentos lo que llamamos biológicos para intentar controlar esas enfermedades hasta que les desensibilizamos. Y luego tenemos esos otros pacientes a lo largo de la vida que son capaces de tener asma por inhalación de las sustancias a las que son sensibles. Déjenme que les haga una pregunta antes de irnos, que estamos cerrando. Si nos encontramos ante un caso con una persona con un asma muy fuerte y en ese momento no tenemos Ventolin ni nada, ¿cómo tenemos que actuar ante una situación complicada de una persona con asma? Una crisis de asma, exactamente. A ver, Una crisis de asma con alguien que tú desconoces en ese momento y depende igual esos minutos de que le salves la vida. No lo sé. Hay que buscarlo primero en sus bolsillos y en sus bolsos. ¿Por qué? Porque siempre le decimos a los pacientes el Ventolin te salva la vida. Ellos lo saben y lo suelen llevar encima. A veces todo el mundo se atora y es ¿quién tiene? ¿No? Bueno, buscas y seguro que es muy probable que lo lleve encima. Hay que llamar, por supuesto, al 112, porque es verdad que requiere una actuación bastante inmediata, pero realmente o tenemos un broncodilatador o el manejo en la calle es complejo. Es muy complicado. Lo más lógico, una cosa lógica puede ser poner una postura de defensa, de apoyado. Yo que soy asmático, a veces lo he sufrido, es decir, buscar un apoyo de músculo respiratorio, mientras tú ya se llamado el 112, pero estamos hablando de una crisis severa. Lo normal es que crisis graves se dan, esas crisis graves en gente más joven suele ser por una reacción alérgica, es decir, tienes que quitar el alergeno que está al lado, es decir, si estás en un sitio donde ha comido o en el campo, retíralo de ahí, llévalo a un sitio, ponle una postura de defensa que pueda respirar mejor, donde se pueda ayudar de músculos accesorios y llamar al 112 y buscar, porque en general los asmáticos tengo ahí, llevo mi tratamiento de rescate, pero me doy mi controlador. Totalmente. Aquí lo vamos a dejar Muchas de momento, gracias, de verdad, a los dos gracias. por habernos dejado todo tan claro. Yo creo que sobre este tema hay mucho que hablar y ustedes han tenido pues esa pequeña ventana que abrimos en Estando Contigo. El doctor Álvaro Moreno, alergólogo del Hospital de Talavera, muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Y Sagrario Mayoralas, neumóloga del Grupo Quirón Salud. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Gracias. Bueno, pues continuamos, ¿no?, con la crónica ahora. La baronesa y Rapel, ay, madre mía.